Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Amigos de Triple R, amigos de Chicago, que nos ven y nos escuchan a través de la radio pública. Pues estamos en el cafecito nuevamente y ahora trataremos otro asunto que ha causado mucha polémica: el incremento a las tarifas del agua. Nos acompaña el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez, uno de los principales defensores del consumidor y enemigo de esta alza. Y nos acompaña el ingeniero Jesús Zapata Padilla, secretario técnico de la GIAPAS. Bienvenidos ambos. Gracias. Bueno, la primera pregunta para los dos: ¿quién autorizó el incremento a la tarifa y en esos montos? Pues claro, comentarle, Paco, Julio, que este tema de la tarifa se ha venido abordando desde el 2018. Efectivamente, en 2019, enero, se aprobó un incremento que pretendía cubrir todos los sectores. Por recomendaciones de algunos de los integrantes del Consejo, nada más se incrementó al sector comercial, doméstico zona 3, industrial y hotelero, con un incremento de 24% en enero de 2019. Durante todo el año, el Consejo sesionó... ¿El domiciliario no subió? El doméstico 3 sí, que es la zona residencial, y el doméstico 2, donde se encuentran 90,000 usuarios, ahí no se afectó a ese sector. Es decir, el 80% del padrón no se pudo tener ese incremento que se planteó a finales del 2018 e inicios de 2019. Pero sí hubo ese incremento a cerca de 17,000 usuarios. Y durante todo el año 2019, la GIAPAS, en voz de su director, estuvo planteando en las diferentes sesiones de consejo la necesidad de un incremento porque íbamos a cerrar con un déficit. Con ese déficit que cerramos se prevía de 35 millones de pesos, y hay que decirlo muy claro, fue de 26 millones de pesos, con economías que se ajustaron en el mes de septiembre, en el mes de octubre, que se debieron haber hecho desde antes, sí, pero la GIAPAS actuó conforme a las necesidades que tenía. Y ese incremento se dio del 13 de noviembre, se planteó ante el Consejo, no se votó, el 22 de noviembre se sesionó y los integrantes, algunos de los integrantes, 5 de ellos votaron a favor, que no los alcaldes, de este incremento en un rango de 0 a 5,000 litros hasta 30%, y en el otro rango de 6,000 a 10,000 litros 65%, y el metro cúbico adicional sobre 65% de cada metro cúbico. Entonces le dieron en diciembre, a finales del año pasado, le dieron su regalo de Navidad a los usuarios. Pero ¿por qué los mayoritean si es un organismo municipal, de manejo municipal? Lo que pasa es que hay una gran confusión. Yo quiero responder la primera pregunta y la segunda con todo gusto, porque es una Junta Intermunicipal de Agua Potable y pareciera que el nombre define el concepto. Es intermunicipal porque da servicio a 4 municipios, pero es un organismo público descentralizado, conectado con el Estado, financieramente hablando, y legalmente también. El decreto donde surge la GIAPAS así lo establece. Usted decía, ¿quiénes votaron? Hay una confusión de que suplente, hay titulares, y los titulares, si mandan al suplente, tienen la misma responsabilidad. ¿Quiénes son los titulares y cómo estuvieron esos votos? Los 5 que fueron a favor. El gobernador del estado, que es como su comisarial, que acudió ahí a votar en su representación, el secretario de Agua y Medio Ambiente, el director de la GIAPAS, el director de la CONAGUA y un representante de la sociedad civil y la iniciativa privada, que debiera hacerlo, que está en la titularidad de Alejandro Enríquez de Coparmex, que en ese momento acudió en su suplencia Iriar de la CENIC. Bueno, ellos 5, esos 5 entes, más allá de las personas, esos 5 entes consejeros fueron los que votaron a favor de eso. Los demás presidentes municipales, ¿por qué nos abstuvimos? Pues porque valoramos el tema social. Si bien entendemos la necesidad económica que tiene la GIAPAS, pues entendemos más la necesidad económica que tiene la ciudadanía. Y yo he sostenido que el agua no se puede lucrar. Entiendo que se cobre lo que cuesta traerla, pero primero hay que eficientizar, hay que ver que no se tire el agua en el camino,
hay que ver que no nos cobren el aire, hay que ver que realmente se cobre lo que es, si es que partimos de ese punto. Y al no tener esa garantía, al no tener esa circunstancia, nosotros por eso votamos en contra. ¿Por qué no es mayoritario? En su segunda pregunta, si es un organismo municipal. Bueno, ya señalé que no es un organismo de los municipios como tal, aunque así lo dice su nombre, pero es nada más el nombre. El decreto establece claramente quiénes lo integran, quiénes tienen la mayoría de ese consejo y cómo se toman las decisiones al seno del mismo. Y desafortunadamente no somos los presidentes municipales. Bueno, con este incremento se está pagando la ineficiencia de la GIAPAS, porque tengo entendido, y lo dijo el ingeniero de León, que diariamente se tiran 15 millones de litros de agua. Hay que decir que esta ineficiencia que se le puede cargar a esta administración, en este caso al mando del director Benjamín de León, viene del año 2000 en adelante, que hay estadísticas e indicadores, es decir, el organismo ya nace ineficiente con eficiencias de un 36% global, un 37% global, es decir, de un 10 que pudiera tener el alumno GIAPAS, está sacando un 3, un 4, reprobando, ¿eh? Pero entonces, esto ya es histórico. Este desperdicio monumental, esta ineficiencia, no es responsabilidad de ustedes, es de responsabilidad de anteriores. En este momento, nuestra responsabilidad es subir la eficiencia, pero ya tomamos un organismo ineficiente de 15, 18 años. Y esa ineficiencia la tenemos que pagar los usuarios. No se le está cargando esa ineficiencia a los usuarios. Platicando en esta semana, si le estuviéramos cargando la ineficiencia que tiene estas pérdidas de agua por la condición de la red, la calidad del agua, la incrustación, no sería de 14 pesos 50 centavos, sería de 26 pesos aproximadamente esta ineficiencia. Es decir, la GIAPAS, con acciones complementarias, con rehabilitación de líneas, con rehabilitación de calles parciales, colonias, sobre todo líneas principales, tendrá que ver la manera de recuperar esa agua que se está perdiendo. Y hay que decirlo que hay pérdidas aparentes, lo que son en inmuebles, es decir, cerca de 20,000 medidores que ya requieren ser sustituidos, y esa agua está entrando, está consumiendo, no se está midiendo, no se está facturando ni cobrando. Es decir, se puede elevar las eficiencias. De nosotros haber recibido el organismo en 2017 con un 36.5% de eficiencia global, ahorita ya vamos en un 40%. La media nacional anda sobre el 36-37%. Es decir, los organismos históricamente en el país son ineficientes, los organismos operadores, pero tenemos que ver la manera de cómo los fortalecemos. Y no tiene que ser nada más por el tema de las tarifas, tiene que haber otras acciones complementarias. Y hay reversa a esta decisión de este incremento, porque pues tampoco fue un incremento de 10%, un incremento apegado a la inflación de 20%, fue un incremento de 100 o más por ciento. Es correcto. Yo lo planteé en las sesiones que estuvimos. Yo decía, a ver, es que esto, la ley nos rige. Luego me dicen los ingenieros, no el que está aquí, pero ingenieros que integran ahí la GIAPAS, me dicen, no, yo de leyes no sé, yo soy ingeniero. Pues qué bueno, ¿verdad? Pero las leyes por algo se crearon y hay que respetarlas. No van en acorde con la inflación, no van en acorde con la capacidad monetaria del ciudadano promedio de Guadalupe, Zacatecas, Morelos y Grande. Se está violando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en Washington DC en el año 2011 resuelve que no solamente tenemos el derecho humano al acceso del agua, sino a la conducción, suministro y consumo eficaz, eficiente y suficiente hasta el hogar, y que el Estado es el obligado a garantizarlo. Es decir, está a la par de nuestra ley suprema, que es la Constitución. Pues lo debemos respetar, si no, ¿a dónde vamos a caer? ¿A la anarquía? ¿A los pensamientos? ¿A las suposiciones? Coincido con usted, por eso no lo aprobamos y no es adecuado. Yo quiero ser muy sincero, tampoco se trata de dañar al organismo, estamos conscientes de que hay que mejorarlo. Se está desperdiciando, por los datos que ahorita nos daban, 60% del vital líquido. ¿Qué significa? Que podemos tener más agua, o sea que agua sí hay, pero no llega, porque se tira. Yo por eso propongo no solamente darle reversa a estas tarifas, sino que al darle reversa y conseguir los 72 millones, que solo es para esto, para este año, para que el organismo esté tablas, además de ello, se prevea para el siguiente año alrededor de 200 millones de pesos, para entonces sí pensar en hacerlo eficiente, en dejar de desperdiciar el agua y en que esto pueda reducir el costo final.
Porque hoy tenemos que hablar, reitero, nos cobran aire, nos cobran lo que no llega, nos cobran el tandeo y nos cobran también lo que sí llega. Si llega agua, sí, deficientemente, ¿verdad? ¿Qué buscamos nosotros? Pues que nos cobren lo justo, pero una vez que llegue agua, imagínese usted, ahorita llega cada tercer día en promedio, y es el 40% del agua que tenemos. Si logramos que llegue el 100%, yo como ciudadano, con gusto teniendo más agua en mi casa, tendría una actitud distinta, ¿verdad? Y no la que hoy está el enojo en la sociedad. Pero ¿se puede dar reversa? Sí se puede, legalmente se puede. Ya nada más falta la voluntad. Legalmente está establecido en nuestra ley de egresos del Estado de Zacatecas, presupuesto 2020. Hay una serie de transitorios del 1 al 15º, 16º, donde permite y faculta al Ejecutivo del Estado, a través del Secretario de Finanzas, hacer adecuaciones necesarias. Y segundo, la máxima autoridad, tanto de la GIAPAS, que es un órgano que nace en un decreto legislativo, como del Estado, que es quien debe vigilar las acciones, y de los municipios inclusive, es la legislatura. Por eso yo acudí, para que no sea un discurso sino a los hechos, acudí, ya lo presenté ante una fracción que nos se sumó y nos apoyó, ya lo presenté el día de ayer ante la CRIP, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, de los distintos partidos políticos que ahí se integran, y se comprometieron, por supuesto, pasarlo a la Comisión de Presupuesto que preside Chema González, que allí está la primera voluntad que necesitamos de que se pase al Pleno y se pueda votar y discutir por ser un tema tan importante. De que se puede, se puede. La pregunta es, ¿se quiere? ¿Y quiénes quieren? ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado vamos a estar? ¿De la población o de alguno otro? Y si se da reversa, ¿qué pasaría, ingeniero? Si el incremento se anula, ¿ustedes cómo reaccionarían? Estaríamos dando pasos hacia atrás, ¿verdad? Hay que recordar que este tema lleva un rezago de 12 años. ¿Habría escasez de agua en la ciudad, en las ciudades, en los municipios? De manera inmediata, no. De manera inmediata, no. Sí gradual, sí paulatina. Es decir, ahorita este incremento que se propuso es para cubrir ciertamente una parte de déficit que cerramos en 2019, es para cubrir nuevas obras que no se operan por sí solas, como son la construcción de 11 nuevos pozos. Teníamos previstos 12, uno de ellos en Guadalupe, pues ya quedó fallido, ya no va a ser productivo ese pozo. Pero esos 11 pozos nos van a aportar más volumen, cerca de 195 litros por segundo. Anteriormente contábamos con 700 litros, van a aportar 200 litros más. Es decir, ya va a haber más agua, va a haber más volumen, más presión. En enero de hace un año teníamos agua 1 o 2 veces por semana. Donde vive el presidente, cerca de Lomas del Pedregal, esa zona, un servidor en Arboledas, ahorita ya tenemos 3 veces por semana, es decir, que nos llegaría el lunes, martes y miércoles no, jueves sí, viernes y sábado no, y el domingo nos está llegando el agua, empezando la semana, ¿verdad? Ya se tienen esos registros. Estas obras de estos 11 nuevos pozos, 2 nuevos tanques de almacenamiento y uno de regulación, no se operan solas, no se pagan solas. Se tiene que hacer un contrato ante CFE, se tiene que supervisar y ver la manera son organismos operadores donde el factor humano es esencial para que estas obras operen, y son del orden de 22 millones de pesos. Y más un tema que se va a ir a bacheo, que lo tenemos rezagado de 2 años atrás. Usted ve cómo están las calles, las condiciones. Es necesario darle mantenimiento a las fugas que tenemos recurrentemente y que los ayuntamientos han tenido el acierto de apoyarnos, porque si no hemos tenido recursos. Entonces, esos recursos son para las nuevas obras, para ese déficit y para el tema de bacheo. Pues ¿este es un asunto político o es un asunto técnico? Es un asunto social. Desde mi punto de vista, yo respeto a los demás, que debe ser complementado con el tema técnico, científico y económico. Si no tenemos estas vertientes ligadas, estas 4, pues estamos dando palos de ciego. A mí me gustaría, si me lo permite un poco, hacer una aclaración. Yo sé que Arturo tiene las líneas de defensa, pero creo que luego está la importancia del escuchar para poder solucionar. ¿Por qué lo digo? La pregunta fue, si se consiguen estos 72 millones de pesos, usted se la hizo, ¿qué pasa con GIAPAS? Y dice, no, si se consiguen estos 72 vamos para atrás, porque no incrementarlas. A ver, no, espérate. Ya no entendí entonces yo qué estamos buscando. A mí me dijeron en el organismo, y por eso inicié esta lucha, que faltaban 72 millones de pesos y que por eso sonó el incremento.
Si yo consigo estos 72 millones, o si conseguimos, es un equipo, ¿va? No soy solo, no debería estar yo solo, deberíamos estar todos jalando al mismo lado. Si conseguimos los 72 millones de pesos, pues yo no veo por qué es un retroceso o por qué debe de verse afectado, al contrario. Ojo, no han considerado el factor social, por eso no lo podemos dejar de lado. Se estima por la GIAPAS que con este incremento se van a recaudar 72 millones de pesos extras, ¿correcto? ¿Sí? Pero no están tomando en cuenta el factor de capacidad de pago, el económico, el financiero. ¿Qué pasa si el ciudadano, pues ni modo, no puede pagarlo? No porque no quiera, porque no puede, es una carga contributiva fuerte. Y si la GIAPAS no recauda ese dinero, las tarifas están aumentadas, y si no lo recauda, ¿qué va a suceder? Va a haber una afectación grave para los que paguen y para los que no paguen, ¿eh? Es correlativo, no hay garantía de que los que paguen sí van a recibir y los que no paguen no, porque el organismo necesita dinero para operar. Yo estoy proponiendo que no pongamos en riesgo a nadie, que consigamos esos 72 millones de pesos y que haya garantía de funcionalidad operativa de la GIAPAS. Ya después pueden analizar algo concreto, real, paulatino. Y me estoy yendo más allá, para evitar que el siguiente año se convierta en una misma bronca. Estoy ya solicitando que se pueda considerar con mucho tiempo, un año antes, o 8 meses antes, la posibilidad de contemplar los otros 200 millones de pesos para ir saneando la GIAPAS. Ojo, no es que la GIAPAS sea ineficiente, no es que la GIAPAS... Son varios factores. La corrupción, tenemos que decirlo así, que permeó en la GIAPAS, que existió en la GIAPAS, ocasionó un déficit enorme. No es solamente que si el agua se tiraba, que si que si no se aumentó, hay un déficit enorme. ¿Qué necesitamos? El presupuesto del Estado es de más de 29 mil millones de pesos. Lo que yo estoy solicitando no representa más que el 0.23% de ese presupuesto. ¿Qué será más importante que el agua? ¿El deporte? ¿La cultura? ¿La seguridad? ¿La educación? ¿Qué rubro es más importante? ¿La feria? ¿Qué rubro es más importante que el agua? 72 millones de pesos. Y representa de una partida que está ahí, de 1.200 millones de pesos, en esa disposición, 5.6%. Pero lo más importante, don Paco, yo creo que un ajuste necesario a otros gastos de representación, viáticos, viajes, oficina del señor gobernador, desarrollo social, desarrollo económico, todo ese conjunto que forma 29 mil y tantos millones de pesos, pueden hacer un pequeño esfuerzo cada uno de ellos para beneficiar a 450 mil habitantes de esta zona. Ya se hizo un esfuerzo millonario para apoyar a un número reducido de trabajadores, no de habitantes, no a la población en general. Se han hecho esfuerzos para estudiar a los estudiantes de la UAS y qué bueno. ¿Por qué no hacer un esfuerzo para lo que es esencial para la vida del ser humano, el agua? Pero además, ya ganamos el impuesto ecológico. Se va a cobrar el retroactivo de los años anteriores, que van a ser 2,000 millones, póngale. Pues, y tienen que estar exclusivamente para obras de remediación ecológica. Y el agua es una de esas. Esa es la parte, con lo que lo menciona usted, para que no digan que soy yo. Es la partida que he mencionado en el Congreso. Si consigue el presidente los 72 millones, la GIAPAS está en condiciones de darle marcha atrás al incremento. Queremos ser optimistas y queremos pensar que el presidente va a conseguir 72. Nosotros ya le pasamos nuestra cuenta interbancaria al legislativo, a finanzas, para que haga lo que tenga que hacer. Nosotros no podemos prescindir de esos 72 millones de pesos, por la vía que sea, por la vía de las tarifas, por la vía de la gestión que ha hecho el presidente. Y vamos a ir más allá. Creo que estamos dejando solo aquí a la GIAPAS, al presidente, porque la GIAPAS en años anteriores ya ha hecho estas gestiones de manera aislada. Tendremos que hacerlo como Junta de Gobierno, con los 9 integrantes, para proponer un programa multianual de inversiones de 200 millones de pesos cada año, de manera que podamos rehabilitar todas las colonias en 60% de la tubería donde se tienen fugas, de Guadalupe y Zacatecas, y podamos lograr esa eficiencia del organismo. Es decir, aquí se agradece esa gestión y no podemos prescindir de ellos. Yo aquí lo dejo claro. No es que la GIAPAS no nos quiera, simplemente también tenemos que ver cómo fortalecemos la estructura tarifaria que está rezagada. Si no puede ser de ese orden, bueno, hay que tomar esos 72 millones de pesos que nos va a reasignar la legislatura, va a ver en la Comisión de Presupuestos si es viable, porque también ayer no nos dieron un sí, nos dijeron que lo iban a valorar, y si es así, adelante. La GIAPAS no está cerrada
a tomar esos 72 millones de Pero pesos. los toma y se revierten las tarifas. Los toman y se toman las medidas que el Consejo cree O sea, necesarias. no se revertirán las tarifas. Sí, si ustedes como integrantes del Consejo, yo no soy parte integrante, pero sí me toca ser Bueno, lo hasta cierto mandaron punto representante. consejero del director. Ajá. Sí, porque La GIAPAS, hay que decir que sí. el ingeniero Benjamín de León sí. tuvo un problema de enfermedad, lo van a operar de un ojo, eso fue lo que me dijo. Bueno, pero creo que ya más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Si se consigue el dinero, sí, porque si no, se da entonces, reversa yo ya a no la... entendería que estamos luchando, ¿verdad? Qué bueno que se dé este tema, es eso que acaba de tocar el ingeniero multianual, eso es lo que necesitamos, pero para ir y convencer a la legislatura, lo hemos pedido al organismo, ¿qué necesitamos? Que se termine la auditoría para que la legislatura diga, a ver, aquí están los hoyos administrativos, operativos, del que sea, no vamos a ponerlo ahorita moto, hay que taparlos, tapándolos, ahí está eficiencia, entonces ya no necesita tanto dinero. A ver, aquí están estas fugas que no son, pueden no ser culpa del director, porque luego se piensa que todo es culpa de, no, son equipo. Aquí están estas fugas, y no me refiero de agua. Aquí están estas fugas. Oye, casualmente en las cajas hay este ingreso, pero luego hay cancelaciones que el ciudadano dice que no se realizaron y que de sí no se reflejan en la GIAPAS. Si estas se hubieran cuidado, representa este otro incremento. Necesitamos una cuestión integral, operativa, administrativa, para que entonces busquemos lo menos posible dañar al ciudadano. Ojo, nadie ha dicho que no se cobre, porque ahí se pretendió ridiculizar de que no le cobre nada. No, tampoco. O sea, son posturas serias, formales, avaladas jurídicamente. Tampoco decimos eso, pero que sea paulatino, que sea en base a la inflación, a la capacidad adquisitiva y sobre todo, yo sé que les enojo, pero respetuosos de la ley, y para eso son las leyes y por eso estamos aquí. Despacito para que no duela. Exactamente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a la hospitalidad de Cafecito y hasta la próxima.